Travesía BIM es un espacio para el encuentro de ideas y novedades sobre BIM y la transformación digital de la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en Latinoamérica y el mundo. Travesía BIM es una producción de BIMspector 360 con el apoyo de Formación AEC. Comenzamos un nuevo capítulo de nuestra bitácora de viaje. Te invitamos a que nos acompañes. Hola a todos, soy Miguel Sánchez León, nuevamente aquí en solitario para este episodio. Mi compañero José Alejo anda con algunos compromisos de trabajo muy importantes, pero deseándole todo el éxito y sabemos que va a estar nuevamente aquí con nosotros en próximos episodios. Hoy tenemos un episodio de lujo. Estamos muy contentos con nuestro invitado de hoy, que vamos a platicar acerca de la iniciativa del estándar BIM para proyectos públicos desarrollado por Plan BIM, y nuestro invitado no es nada menos que Sebastián Manríquez, quien es el coordinador de instituciones públicas de Plan BIM. Bienvenido, Sebastián. Gracias, Miguel, por la invitación y un saludo también a Alejo, sé que no está acá, pero un saludo también para él y gracias por darse el tiempo por este podcast. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Sabemos que has tenido una agenda súper movida y eso es muy positivo. Sabemos que se han hecho un trabajo espectacular en el tema de la difusión de este documento. Y bueno, pues entrando en tema, vamos a dar una pequeña introducción. Ya eres un celebrity del macro-BIM en Latinoamérica, pero vamos a dar una introducción acerca de quién eres. Bueno, ya lo comentaba, ¿no? El coordinador de instituciones públicas de Plan BIM en Corfo, y pues precisamente Plan BIM es una iniciativa de Corfo, que es la Corporación de Fomento de la Producción, ¿cierto? Exactamente. Es una agencia del gobierno de Chile del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y pues Plan BIM, una de sus metas es la utilización de la metodología BIM para desarrollo y operación de proyectos de edificación de infraestructura pública al año 2020. O sea, pues ya a la vuelta de la esquina está, ¿no? Exactamente. Para implementar la productividad y sustentabilidad social, económica, ambiental de la industria de la construcción mediante la incorporación de procesos, metodologías de trabajo y tecnologías de información y comunicaciones que promuevan su modernización a lo largo de todo el ciclo de vida de las obras. Exactamente, ese es el objetivo principal de esta iniciativa Plan BIM. Y bueno, dentro de ese marco, digamos, su principal hito ha sido ese estándar, ¿no? Que es un documento que se lanzó el pasado mes de junio y que vino de todo un proceso de levantamiento de información, de normativas, de protocolos, de consultas públicas durante el año 2018, 2019, hasta que nació, ¿no? Exactamente. Fue un proceso bastante largo. La verdad es que dentro del Plan BIM, que nace el año 2015, ¿no es cierto?, parte la idea de crear esta iniciativa y durante el 2016 se concreta a través de este acuerdo público-privado que firma el Ministerio de Economía con el Ministerio de Hacienda de Chile, junto con el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, y incorpora al Instituto de la Construcción y a la Cámara Chilena de la Construcción. Corfo toma el rol de crear esta iniciativa, que es utilizar metodologías y tecnologías de gestión de información para aumentar la productividad y la sustentabilidad de la industria de la construcción. Entonces, desde ese año, cuando parte esta iniciativa de Plan BIM dentro de Chile, nosotros, la hoja de ruta que se crea en conjunto, en este caso con el apoyo del Reino Unido, nosotros firmamos durante el año 2016 un convenio de colaboración, un MOU con el Reino Unido para poder fijar la estrategia, ¿ya? Más allá del utilizar o no utilizar el estándar que ellos tenían en ese momento, que era el PAS, la idea era poder conocer cuál había sido el proceso y fijar una estrategia muy parecida a la que había hecho el Reino Unido, que dentro de la gama de países que se habían estudiado, el Reino Unido había tenido una estrategia desde el punto de vista desde el Estado. Y en ese momento, cuando se genera esa hoja de ruta, ese roadmap de qué cosas se van a hacer, se fijó que el año 2019 el Plan BIM tenía que sacar un estándar, pero en ese momento no sabíamos bien qué era el estándar. La verdad, sabíamos que era necesario, los países que se habían estudiado
aplicaban y sacaban estándares y sabíamos que había que crear un estándar para Chile. Y ese fue gran parte del trabajo que hicimos desde el 2016, 2017 y 18, fue primero entender qué era lo que teníamos que estandarizar. Y ahí es donde nace el documento como tal. Ya en el 2017 nosotros ya sabemos exactamente qué es lo que queremos estandarizar. Y luego durante el 2018, con este borrador y el estudio que habíamos hecho durante ese tiempo, lo pusimos a disposición de este comité, que es una mesa multisectorial, ¿no es cierto?, que nos permitía validar los contenidos mínimos, en este caso, el mínimo que se podía requerir dentro del estándar, y de esa manera se puso dentro de una mesa de validación durante un año. Por eso durante todo el año 2018 nosotros estuvimos cada 15 días haciendo sesiones de trabajo con esta mesa multisectorial para luego colocarlo a esta consulta pública. Sí, seguramente fue, bueno, un proceso tuve oportunidad de ver mucha de la información, porque afortunadamente han hecho un trabajo de, digamos, de documentación y de difusión de todo esto, y pues la verdad es encomiable toda esta labor. Oye, y Sebastián, ahora que justamente que de Reino Unido, ¿no? Que pues, creo que para quienes estamos en el tema del BIM es así como el que todos miran primero. Y también se habla mucho bueno, de que cada país en sus procesos de implementación BIM tienen que tener cierta tropicalización. ¿Cuáles podrías decir que son las diferencias y similitudes entre este documento chileno y lo que se ha implementado en otros países como Reino Unido? Bueno, una de las cosas que nosotros hicimos análisis mientras estábamos trabajando y desarrollando las actividades con el Reino Unido y haciendo la implementación dentro de las instituciones públicas durante el 2016, 2017 y parte del 2018, es que haciendo el estudio que hicimos del PAS en ese momento del Reino Unido, nos dimos cuenta que el documento es un muy buen documento. Esto antes de que el PAS se pensara en transformar como hizo. Estamos hablando de 2016 y 2017. La gente del UK BIM Task Group lo que querían, y de cierta manera lo que estábamos trabajando, era de qué manera Chile adoptaba el PAS. Esa era la primera visión y era lo más simple en ese sentido para nosotros, y fue parte del análisis que hicimos. Para nosotros era mucho más fácil adoptar un estándar que desarrollar uno nuevo. Pero lo que nos dimos cuenta, partiendo por las diferencias, es que la primera diferencia tiene que ver con una diferencia de idiosincrasia. Chile, y aquí voy a hablar y no quiero pasar a llevar a nadie, pero creo que al igual que el resto de Latinoamérica, Chile es un país que no está acostumbrado a utilizar estándares. En general, los estándares que se utilizan en Chile son para materiales. Resistencia al hormigón, resistencia al fierro, resistencia para la construcción. Pero no hay estándares para gestión de información. Por lo tanto, partíamos muy debajo de la línea base que tenía el Reino Unido. Por lo tanto, el Reino Unido no era sorprendente para ellos hablar de el PAS 1, ¿no es cierto?, que es el BS 1192, que es el documento que define cuáles son las nomenclaturas, cuáles son los colores, toda la línea de documentación que ellos ya utilizaban. Además, el Reino Unido entendía su base de partida era el nivel 2, por lo tanto, ellos ya tenían un conocimiento, llevaban 4 años de avance, 4 años de documentación, y partíamos de una línea base muy distinta, muy distinta. Y lo que nos dimos cuenta es que el documento del PAS, siendo que es un documento técnicamente muy rico en información y en gestión de información, también es un documento que no es simple de entender. Toma tiempo entenderlo completamente, hay que leerlo y releerlo varias veces. Ya sabemos que los esquemas que realiza el PAS y los británicos en general también tienen una cierta complejidad en la forma en cómo se muestra la información. Entonces ya teníamos varias brechas. Una, la industria no estaba acostumbrada a usar estándares. Además, la jerga y el tono en cómo se trataba los temas dentro del PAS eran bastante técnicos, por lo tanto era bastante difícil poder llevar eso, incluso para las personas que saben de BIM, entre comillas, ¿no es cierto?, dentro del rubro en Chile, ya era complejo. Entonces dijimos, tenemos que hacer un documento que sea más transversal, que permita de manera más didáctica, o sea, además de hacer un estándar, tenemos que hacer una guía de enseñanza que las personas puedan ir aprendiendo a medida que van leyendo el documento. Y el otro punto importante era que nosotros necesitábamos ser mucho más categóricos
con la información que estaba dentro del estándar. O sea, teníamos que tomar de la mano, en este caso, a las instituciones públicas, ya a las empresas privadas, para decirle, bueno, el Estado va a pedir BIM de esta manera y usted privado tiene que responder de esta manera. Que el PAS en ese sentido es bastante etéreo, no define claramente el borde. Y en Chile, dado que no se ocupan estándares, era muy necesario. Entonces, lo que hicimos fue, durante esos años, decidir de que el PAS iba a ser nuestro gran marco, nuestro gran paraguas, que apuntábamos, y cuando empezaron las discusiones de la ISO durante el año 2017, dijimos, bueno, entonces esto nos va a servir mucho más, porque va a ser ahora una ISO, le va a sacar toda la idiosincrasia británica y va a quedar más general. Por eso viajamos con Carolina Soto, con la directora, durante el 2017 a la discusión del CEN en Budapest, durante ese año, para ver qué es lo que se estaba discutiendo y si es que realmente la ISO iba a salir en los plazos que nosotros estimábamos, que tenía que salir antes del 2019 para poder incorporarse dentro del documento, y nos dimos cuenta que ese era el camino. Entonces, dijimos, bueno, la ISO, que viene directamente desde el PAS, está tomando lo mejor del documento, que hay que definir un EIR, ¿no es cierto?, que para nosotros es la solicitud de información, hay que solicitar 2 planes de ejecución BIM y una serie de tips, ¿no es cierto?, que tiene el documento, que para nosotros nos servían muchísimo. Y la bajada nacional era decirle, bueno, dado que la institución pública no sabe cuáles son los modelos BIM, estos son los modelos BIM mínimos que necesita el Estado. Dado que no se conocen los tipos de información y hay mucha confusión con el LOD, creamos estas bolsas de parámetros que son los tipos de información para poder hacerlo más acotado. Y así fuimos haciendo una bajada mucho más didáctica, tomando muchos otros estándares. La verdad es que el estándar nuestro no es una invención chilena ni nada de eso. Lo que hicimos fue reconocer los mejores estándares a nivel internacional, y lo que hicimos fue también reconocer cuáles eran los estándares que sonaban mucho en Chile, y lo que hicimos fue tomar esa información y ordenarla para armar una lógica, ¿no es cierto?, que calzara también con la idiosincrasia nacional. Así que en general el estándar nuestro tiene tiene el gran marco de la ISO, toma también temas de Penn State, ¿no es cierto?, de la Universidad de Pensilvania, como los usos de BIM, que eran muy conocidos, de esta manera dentro de la industria chilena, habían sonado muchas veces, entonces era mucho más fácil tomarlo. No así los usos que tiene definido el Reino Unido o otros países. El tema del LOD también teníamos una gran dificultad porque la gente entendía cualquier cosa por el LOD. Tú hablabas del LOD americano y te nombraban los LOD británicos y no sabían si era el level of definition o el level of detail. Entonces había una confusión y por eso decidimos traducirlo y cambiarle el nombre a nivel de información para que la gente lo tuviera que leer y entender. Pero ahí está basado desde el LOD de la AIA. Tomamos también información, el detalle que había hecho la gente del Veteran Affairs de Estados Unidos, que había hecho la creación de estos tipos de información, que ellos no lo comentan tan abiertamente. En el documento la verdad es que hablan más de la matriz, de sus parámetros, la matriz de objetos, pero cuando uno entra a esta matriz de objetos del Veteran Affairs, te das cuenta que están estas categorías, estas 15 categorías de grupos de parámetros, que eran mucho más lógicos. Y eso a nosotros nos abrió una oportunidad tremenda cuando nos sentamos con las instituciones públicas a explicarle qué eran los parámetros. Porque hay que entender que nosotros nos sentamos durante el año 2016 y 2017 a explicarle a los equipos de las instituciones públicas que no sabían de BIM y no tenían por qué saber de BIM, sobre qué información es la que revisan. Y la única forma de poder explicarles de manera simple qué era un parámetro IFC en ese momento y qué significaba tal parámetro era generando este grupo, esta gran bolsa, que eran los tipos de información. Y los tipos de información nos ayudaron muchísimo, porque la gente entiende, dado que no estamos hablando de un parámetro computacional, sino que estamos hablando de algo que la gente conoce. Esa mezcla de cosas, la verdad es que nos permitió armar este documento que, en cierta manera, ha tenido una buena recepción por parte de los distintos actores, tanto del sector público como el privado. El documento, además de hablar sobre la gestión de la información, comenta y explica de qué manera el Estado debe pedir la información claramente, cosa que las instituciones públicas que van a generar una solicitud de información para una licitación pública saben exactamente cómo la tienen que crear, y para el privado sabe exactamente cómo la debe responder. Entonces,
la bajada es mucho más de la mano. Estamos tomando directamente de la mano a la industria para decirle, mire, esto le va a pedir Pedro y usted, Juan, tiene que responder de esta manera. Así que la verdad es que hemos tenido una buena recepción, sobre todo del mundo privado. Ha habido resistencia también. Hay gente que todavía no entiende bien por qué estamos pidiendo más cosas. Generalmente se entiende esto como más documentación que hay que entregar, sobre todo con el plan de ejecución BIM, pero los que ya estaban trabajando con BIM y habían trabajado o les había tocado recibir licitaciones públicas antes de que existiera el estándar por parte de las instituciones públicas, obviamente ven una mejora sustancial, que es el Estado ahora, al menos los que están alineados al estándar, entienden para qué están pidiendo BIM, que ese fue un gran problema durante muchos años. Sí, excelente. Y sí, precisamente, bueno, hay siempre opiniones encontradas en esa parte de quién debe tomar la batuta, si el Estado, si la parte privada, etcétera, ¿no? Y me consta lo que comentas justamente porque he tenido la oportunidad de revisar mucho el material al que ahorita hacías referencia, como los documentos de los Veteran Affairs y la información de la IA. Y puedo decir sin duda, obviamente el estándar británico, y puedo decir sin duda de que el documento que ustedes han preparado precisamente, como tú mismo lo decías, ¿no? Es un documento que es muy entendible, o sea, se tiene una estructura que te permite ir comprendiendo hacia dónde son. En otros casos sí hay como una curva todavía como un poquito más empinada de comprender esto, y quizá viene también de la mano de eso mismo que decías, ¿no? Hay una cultura, y creo que también ahí me puedo apuntar, pues, en esa parte de que sobre la aplicación de los estándares, ¿no? De pronto en otras industrias es como la manufactura, es algo que está más permeado, ¿no? Claro. Sí, dime, sí. No, que tienes razón. La industria en general, las otras industrias están mucho más preparadas para el uso de estándares y la industria de la construcción no está basada en estándares de gestión de información al menos. Sí, bueno, y precisamente el BIM es una de las cosas que busca, porque al fin y al cabo todo se traduce en mayor eficiencia y un mejor aprovechamiento de los recursos. Exacto. ¿Cómo crees tú que sea, digamos, en los proyectos que son 100% de tipo privado, cómo crees tú que sea esa permeabilidad de la utilización del estándar? Mira, hemos tenido una muy buena recepción y el uso en los proyectos privados, porque hace poco tiempo lanzamos la matriz de implementación de BIM. Esta es una plataforma web que permite disponibilizar una guía paso a paso de preguntas de cómo una institución debiese implementar BIM. Esto es en base a todo el trabajo que hemos levantado desde el 2016 hasta ahora. Lo procesamos y lo metimos dentro de esta matriz. Y la verdad es que hoy día el 80% de los inscritos en la plataforma, se han inscrito hasta el momento 160 personas en la plataforma, y el 80% de ellos son privados. Y generalmente todas las preguntas que hemos recibido por redes sociales, a nuestros correos sobre el estándar, son de privados. Se nos han acercado ya una serie de empresas privadas que les interesa mucho que nosotros los podamos apoyar y en revisar cómo están utilizando el estándar. En las charlas que hemos hecho, en distintas partes que nos hemos podido encontrar con empresas, las empresas privadas la verdad es que han tenido una muy buena recepción. Sobre todo, y ahí hay que entender obviamente los distintos niveles de madurez de cada empresa, las empresas que han estado trabajando, implementando BIM durante mucho tiempo, que ya tienen un nivel un poco más avanzado, le ven mucho valor al estándar. Por ejemplo, hemos tenido conversaciones con empresas como SACIR, como Ferrovial, que son empresas extranjeras, españolas, que están acá en Chile, y le ven mucho valor porque primero entienden el valor de estandarizar. Esa es el primer valor agregado que le ven al estándar. Es muy positivo, ¿Sí? es muy positivo que precisamente hayan, pues, esa misma receptividad y esa posición, esa actitud positiva de las empresas a montarse ahí en ese vagón, ¿no? Y en el caso de, bueno, cuando no todo es tan, digamos, tan perfecto, ¿cuál es, digamos, la hoja de ruta, o cómo asume Plan BIM Chile ese reto de nivelar conocimientos en la industria, para dar cara a un cumplimiento de un estándar que, pues, va a ser de aplicación obligatoria? Bueno, nosotros estamos desarrollando una serie de actividades y sacando material constantemente. Desarrollamos una serie de videos que están en nuestro canal de YouTube, donde explican algunos pasos importantes con respecto al estándar. Y también estamos desarrollando hoy día un e-learning
que va a ser completamente gratuito, con todos los conocimientos que están dados por el estándar, la matriz de roles, la matriz de implementación, cada una de las matrices de información de las entidades, todo el material va a estar puesto en un e-learning que va a permitir a cualquier persona, institución o organización privada acceder a esa capacitación. Esa es una capacitación que no otorga certificación, porque nosotros todavía no estamos en un pie de crear certificaciones, creemos que eso genera aún más brechas, ¿no es cierto? Hoy día cada marca de software genera certificaciones de la herramienta, pero creemos que agregarle a eso, además, certificaciones de metodología o de plan BIM podría generar más contracción más que apoyar a la industria. Así que este va a ser un e-learning completamente abierto, gratuito. Lo único que va a garantizar es que tú hiciste o no un curso, entiendes los conceptos, y ahí se está colocando todo el material del estándar. Así que eso va a permitir constantemente poder trabajar con la industria. Lo otro, además, otra herramienta muy potente que permite la liberación de estos conocimientos es la matriz de implementación. La matriz de implementación entrega un paso a paso de cuáles son los elementos cruciales que tiene que tener una organización para lograr una implementación ligado al estándar. Recuerda que en cierta manera todos nuestros instrumentos están completamente ligados. Así que la matriz de implementación, el resultado que da es que va dando recomendaciones a cada uno de los elementos que hay que ir reforzando como organización. En el tema de los conocimientos puntuales del capital humano, está este e-learning que estamos preparando y esperamos ya dentro del próximo año poder estarlo lanzando. Esperamos dentro del primer trimestre del próximo año. Buenísimo. De hecho, sí, tuve oportunidad de entrar, de ver lo que ha sido el preámbulo de esta presentación de la plataforma y sí utilicé de primera mano la herramienta del mapa de implementación. Nada más andaba tan ocupado que no llegué a completar la ruta, pero en líneas generales, pues ahí está, digamos, es muy positivo porque sobre todo han manejado de todo o sea, desde el tema de la difusión, de su canal de YouTube, de las actividades que han hecho, digamos, propiamente en las diferentes regiones, muy bien concatenado. Y de hecho, dentro de ese mismo orden de ideas, hace poco vieron lo que es la encuesta nacional en Chile, ¿no? De 2019. ¿Cómo está el panorama en líneas generales? La encuesta nacional BIM hoy día es una encuesta que realiza la Universidad de Chile, no la realizamos nosotros como Plan BIM. Esto se desarrolla lo ha desarrollado a través de un profesor de la Universidad de Chile, que es Mauricio Loyola, quien ha estado desarrollando esta encuesta ya hace algunos años en Chile. Esto nos ha permitido ver cómo ha ido creciendo y cómo ha ido cambiando, cómo se han ido moviendo los números con respecto a la implementación, pero también nos hemos dado cuenta de que en esta versión, en la última que se realizó, hacían preguntas sobre productos o elementos que hemos desarrollado nosotros dentro de Plan BIM y nos hemos dado cuenta de que la gente ve valor en estos elementos, tanto en la matriz de roles como los talleres, la solicitud de información y algunos elementos que hemos puesto a disposición de la industria. Pero también nos hemos dado cuenta de que, y con Mauricio, en este caso Carolina Soto lo ha conversado, con Mauricio Loyola, fueron temas que se han conversado, que hay una respuesta que puede ser un poco sesgada a veces cuando tienes a un profesional que es el gestor BIM, ¿no es cierto?, dentro de la institución y responde por una institución. Eso no significa que esa empresa que está respondiendo realmente tenga el conocimiento total, porque es una persona la que está respondiendo. Entonces, a veces pueden salir niveles de entendimiento de BIM un poco más alto, pero lo que sí es bueno es que podemos ver que ciertos números se van moviendo de manera más o menos similar y van teniendo un crecimiento similar a lo que está en la tendencia de los 4 o de las últimas lecturas que ha tenido esta encuesta. Así que la verdad, para nosotros es bastante bueno contar con un documento, además, que no sea hecho por nosotros mismos, porque lo peor que puede pasar es que nosotros mismos estemos haciendo una encuesta para validar el trabajo que estamos haciendo nosotros mismos dentro de la industria, y esto es un tema transversal. Plan BIM es uno de los actores. Está la Cámara Chilena, BIM Forum Chile, las universidades, cada uno en sus áreas. Por lo tanto, es muy bueno tener esta encuesta que va midiendo este termómetro sin venir desde la institución que está haciendo la implementación por parte del Estado, que podría ser un poco mal visto en ese sentido. Sí, definitivamente es bueno que haya, digamos, otros actores y
Es muy fácil caer en un sesgo de creer que se está haciendo todo de cierta forma, y que la universidad pues participe y la academia sea parte de esto también es súper importante, porque es uno de los temas que se comenta mucho, ¿no? Que todo el tema del BIM tiene que también venir con el acompañamiento desde la academia, porque hay muchas brechas de conocimiento que están aún abiertas y hay que ir cerrando, ¿no? Hablando de este tema volviendo al tema de difusión, ¿no? Hace poco vi que compartían mucha información de que estaban por allá en Reino Unido, ¿no? Y han estado, han hecho una gira pues por todos lados. Carolina ha estado en Argentina, ha estado en diferentes sitios. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de esa cooperación internacional y la difusión nacional también que han estado haciendo desde el momento que se lanza el documento? Sí, bueno, para nosotros ha sido un año bastante agotador en términos de viajes y de difusión. La difusión para nosotros es esencial. Creemos que el desarrollo de documentos y obviamente siempre los hacemos con la mayor cantidad de participantes posibles en mesas multisectoriales, intentando que esté toda la industria dentro del tema, pero siempre son grupos que no alcanzan a ser significativos dentro de la industria. Estamos hablando, el estándar participaron 40 personas en distintas mesas, fueron varias mesas, pero no alcanzamos a llegar. Entonces la difusión para nosotros es muy importante y por eso hemos estado en una actividad muy, muy, muy fuerte de viajes dentro de Chile. Hemos estado también yendo a distintos países en Argentina. Fuimos al Reino Unido ahora a hacer una misión tecnológica, por eso andábamos en Reino Unido. Nosotros como Plan BIM organizamos un viaje con el trabajo que estamos realizando con el Reino Unido para llevar a ciertas personas, invitados de las instituciones públicas y privados, ¿no es cierto?, que nos interesan, que vean qué es lo que está haciendo el futuro, ¿no es cierto?, de qué es lo que se está logrando en el Reino Unido con el avance que hicieron con los estándares. En este caso fuimos con gente del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, el Poder Judicial, con gente de Codelco, que es la empresa minera, ¿no es cierto?, del Estado. Fue gente también de la Cámara Chilena de la Construcción, que nos acompañaron para poder hacer y nosotros poder mostrarles cuáles son los beneficios más allá de BIM, ¿no es cierto? Y eso para nosotros es muy importante, que nosotros entendemos muy bien hacia dónde queremos ir. Las personas con las cuales trabajamos muy directamente también lo entienden, pero necesitamos que ciertos tomadores de decisión y también los profesionales que trabajan día a día vean el valor agregado que hay de BIM para ellos. Si nosotros no logramos difundir y comunicar cuál es el valor agregado de BIM para los equipos, para las personas, la verdad es que la implementación de BIM dentro del Estado se nos va a caer. Vamos a tener solamente resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque si hablamos solamente de la tecnología y de los estándares y todo, la gente va a decir, mira, me gusta, está muy bonito, pero la verdad es que yo no le veo valor, así que me opongo. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces hemos estado trabajando muy fuertemente con la Red Latinoamericana de Gobiernos en BIM, que somos parte de los directores ejecutivos de ese grupo, junto con Brasil, el grupo que está Argentina, ¿no es cierto?, Perú, Colombia, no quiero dejar a ningún país afuera, Brasil, está Costa Rica, Chile, Uruguay y México, nos permite poder transferir y comunicar todo lo que nos está pasando, compartir las lecciones aprendidas, las buenas prácticas entre los países y ir aprendiendo de cómo comunicar mejor esta información, porque muchos creen que este tema tiene que ver con tecnología y de qué software utilizas o cómo estandarizo, pero la verdad es que lo más difícil de esto es el capital humano. ¿De qué manera logramos que las personas entiendan cuál es el valor agregado para ellos en el día a día para que no exista resistencia al cambio? O sea, si tú le explicas a un ministro y le dices, o a un gerente de una empresa, le explicas y le muestras que los modelos tridimensionales y todo esto, tal vez para él no haya ningún valor en eso y lo pierdas, no tengas su concentración. Lo mismo para una persona que está desarrollando el día a día su trabajo de revisión. Pero si tú le explicas a esa persona que él, al contar con información fidedigna, con información trazable, cuando su jefatura le pida la información que necesita para el informe, y él no se va a tener que quedar el día viernes trabajando hasta las 8 de la noche, y no va a tener que trabajar el fin de semana para tener el reporte a su jefatura el día lunes, él entiende cuál es el valor, porque significa que la información la puede tener ahí, porque ahí está esa base de datos con toda la información del proyecto. Y eso es crucial para poder convencer
para no tener resistencia al cambio, y para eso solamente podemos hacer difusión y comunicación. Eso es lo que más hacemos. Ha sido realmente cansador, hemos estado en una serie de viajes de entrada y salida, pero nos ha ayudado mucho también para poder difundir, y en Reino Unido, bueno, Carolina hizo el lanzamiento además del estándar en inglés. El documento se hizo una traducción, ya se publicó en la página web, y esperamos de aquí a final de mes, principios del mes de noviembre, sacarlo también en portugués. Vaya, de verdad que es un gran trabajo. Y justamente eso que tú dices, ¿no? Cuando acercas los beneficios, cuando aterrizas las cosas más allá de lo que resulta técnico y que de pronto es comprensible para quienes trabajan elaborando los proyectos, se entiende muy bien, pero a esos otros niveles, porque digamos, la intención de cambio es muy nuestra. Y sobre el documento como tal, ahora que hablas de traducciones y demás, como estándar, ¿hay futuras adendum que se vayan a incorporar al documento o ya como tal es digamos, como que una versión cerrada? No, el documento es un documento completamente vivo. Los adendum nosotros estamos planteando, primero puede que salgan una serie de fe de ratas, de algunos problemas que hemos encontrado. Tú sabes que los documentos nunca se pueden terminar al 100%, cada vez que lo leemos encontramos algún problema, que faltó una coma o algún tema, así que hay una serie de fe de ratas que se están levantando para ser publicadas el próximo año. Y el documento lo que va a ir sacando es que va a ir actualizando ciertos contenidos para explicarlos de mejor manera, y se van a ir ligando con otros instrumentos. Por ejemplo, con instrumentos como el e-learning, como la matriz de información de las entidades, la cual estamos haciendo también un cambio, un ajuste para simplificarla aún más. Estamos sacando unos addendums que son explicaciones por tipología de proyecto. En este caso ya tenemos hecha la tipología de proyecto de puentes. Lo que hicimos fue hacer un ejemplo en un modelo de un puente, y vamos a sacar ese PDF que va a ser un addendum al estándar que explica cuáles son las entidades que corresponden para hacer un puente según el estándar, y cuáles son las categorías, en este caso los tipos predefinidos que hay que utilizar del estándar IFC. Entonces dice, bueno, lo que se llama cepa en un puente, la cepa se compone de un pilar, que es un IFC column, con una viga, que es un IFC beam. Entonces hay una explicación gráfica de cuáles son los parámetros, en este caso de tipos predefinidos, y las entidades que hay que utilizar para un puente. Vamos a hacer lo mismo para un hospital, para un aeropuerto, y vamos a ir sacando estos adendum para que la gente les sea más fácil, porque el mayor desafío, que obviamente es uno de los desafíos que entrega IFC además, es que IFC está muy armado para alguien que sabe de programación y que entiende de la base tecnológica. Entonces, la primera duda que siempre tienen los equipos es, bueno, ¿por qué tengo que ocupar IFC ahora? Entonces, lo que les estamos mostrando es que IFC lo único que hace es que toma lo real y lo transforma en digital estandarizado, que no cambia, no es que estemos inventando una ley o una norma nueva sobre cómo se llaman los elementos, sino que estamos diciendo, bueno, esto que se llama muro, usted cuando lo pida, lo va a recibir como IFC Wall para poder administrarlo digitalmente. Así que estamos haciendo una serie de fichas de addendum que van a salir, yo creo que de aquí a final de año, que van a complementar el estándar. Pero el estándar es un documento vivo y que va, si nos damos cuenta que cambia la norma, la ISO, salen nuevos estándares, ya salió también el nuevo estándar de la DIN de Alemania, ¿no es cierto?, que habla sobre el Common Data Environment, que es bastante bueno porque al fin sale un documento que determina qué es un Common Data Environment, que es muy difícil, ¿no es cierto?, porque todos hablamos y muchos hemos hablado sobre esto, tenemos algunos criterios generales que están definidos dentro del estándar como mínimo, pero los alemanes lo que hicieron fue normarlo y decir, bueno, para que algo se llame Common Data Environment, al menos tiene que cumplir con una serie de elementos. Entonces, yo creo que se va a ir complementando el documento, y obviamente lo que vaya quedando obsoleto en algún momento también va a estar. Esperamos que nosotros como Plan BIM poder seguir existiendo hasta que este documento esté lo más rico posible en información. Eso depende obviamente de varios factores, pero hemos estado trabajando para eso. Fíjate, no conocía esta norma, y bueno, creo que si hay alguien que puede decir, que puede poner normativa en este tema del Data Environment, son los alemanes, ya famosos por su cultura de la organización. Oye, y me comentas mucho sobre IFC, ¿no? Sin embargo, en el estándar hay una parte en donde se habla del intercambio de formatos y se habla de formatos nativos.
¿no? Sí. Entonces, ahí me queda una duda que desde siempre quise compartirla y pensando, pues, cómo se da cómo se propone que sea ese intercambio, pero que mantenga, digamos, esa sana competencia que debería haber entre las diferentes herramientas de software que hay disponibles. Mira, lo que nosotros hemos definido dentro del estándar es que la solicitud de información BIM, que es lo que requiere el Estado, ¿no es cierto?, debe requerir los modelos en dos categorías o tres según corresponda. La primera es IFC, o sea, el archivo, los modelos tienen que ser entregados en IFC. Como mínimo, la versión 2x3, ¿no es cierto?, que es el mínimo. Luego, si en el caso que corresponda, dependiendo de si es un proyecto de infraestructura como carretera, ¿no es cierto?, alguna particularidad, puede ser también entregado en LAN XML. Por lo tanto, ahí tenemos dos formatos abiertos que nos permiten reconocer y obtener información trazable, abierta, completamente bien. Pero además, se está incluyendo de que la entrega incluya la entrega en el formato nativo en el cual fue desarrollado el modelo. ¿Esto por qué ocurre? Porque en algún momento la institución tiene que poder verificar, si es que quisiera, ¿no es cierto?, que la información está correctamente ingresada. Solamente la información que se pidió para el uso BIM que fue solicitado. Esto es solamente para casos muy particulares. El formato nativo se va a requerir, da lo mismo del software que venga, el formato se va a obtener. Recuerda que el Estado está comprando esa documentación y se le va a entregar. Eso no quiere, ni ningún momento indica, de que se va a pedir un software en particular. Lo que se le está pidiendo es que si el desarrollador hizo el proyecto en el software A y en el software B, ocupó dos software, bueno, entregará los formatos nativos de los software de autoría que se generaron. La solicitud de información debe indicar además claramente en el IFC qué Model View Definition tiene que ocupar según la etapa que se entrega. Si estamos en etapa de diseño y coordinación, Coordination View. Si estamos en etapa de entrega, ¿no es cierto?, será FM Hanover. Eso lo tiene que disponer. Pero siempre se entrega el formato IFC y el formato nativo. Eso es solamente un respaldo hasta que ya la industria esté madura, ¿no es cierto? Recuerda que esto, los ingleses también hacen exactamente lo mismo y en Estados Unidos también hacen lo mismo. Se solicitan el formato IFC y el formato nativo, solamente para hacer un cross-check entre la información, nada más que eso. Ok, fíjate que luego, bueno, ahí entran en juego muchas cosas que quizás no vienen al caso ahorita, pero el tema de los archivos nativos siempre viene de la mano con la obsolescencia, ¿no? La obsolescencia de versiones y demás, ¿no? Exacto. Pero creo que IFC, digamos, es quien a largo plazo pues se mantendría, ¿no? Sí, por supuesto. En este caso, nosotros hemos optado por IFC. IFC es el formato, en este caso el esquema, pero llamémoslo formato para simplificarlo, el formato que nos va a permitir poder administrar la información siempre. Pero dependiendo de las entregas, el Estado requiere este formato nativo, entendiendo de que en 5 años algunos archivos van a estar completamente obsoletos y ese va a ser el soporte del formato IFC. Hoy día la mayor restricción que tenemos por parte de la industria con respecto a la solicitud de los archivos nativos tiene que ver con la propiedad intelectual de la documentación. ¿Ya? Hay mucho resquemor con respecto a quién va a ser dueño de las librerías o de las familias, ¿no es cierto? En este caso, como yo como arquitecto diseño una ventana, hago mi familia y el Estado ahora se la va a poder entregar a quien quiera. Entonces, para eso es importante que nosotros igual estamos solicitando que tiene que haber una clara restricción con respecto a para qué se va a utilizar la información. Eso también es algo que está avanzando en paralelo en ciertas mesas de discusión por parte de los privados, que es muy parecido al BIM Protocol, ¿no es cierto?, que tienen en el Reino Unido, que la información se creó para tal cosa, ¿no es cierto?, y por lo tanto yo no la puedo ocupar para otra cosa. Pero es importante que antiguamente los documentos igual los pedía el Estado. O sea, el Estado pedía igual el archivo AutoCAD, ¿no es cierto?, el archivo 2D, y era dueño de todos los bloques. Y al Estado, la verdad, nunca le ha interesado ser dueño de los bloques de AutoCAD. No, al Estado lo que le interesa es la información que está dentro y el resultado de esa información. Así que hemos estado dándole vuelta mucho sobre el tema de la propiedad intelectual, así que eso también es algo que estamos trabajando y esperamos pronto poder sacar. Excelente, sí, bueno, creo que la ventaja de que todo sea un proceso de constante revisión es justamente eso, ¿no? Van apareciendo nuevos retos, van apareciendo nuevas preguntas y pues
obviamente todo evolucionará a la medida que esto también vaya cambiando. Y bueno, ya digamos, llegando hasta al final, ahí, pues obviamente hemos estado, de hecho estos últimos meses fueron bastante movidos en el tema BIM de Latinoamérica, pues se han anunciado diferentes capítulos, digamos, nacionales de BIM Forum, también han tomado inclusive el nombre de Plan BIM para algunas otras iniciativas. Sí. ¿Qué mensaje, digamos, qué mensaje dan para el resto de Latinoamérica con respecto al tema de la implementación? Sabemos que va a ser un referente, ustedes ya son un referente como tal, y que creo que en algunos casos va a funcionar casi como una especie de molde para tratar de adaptarlo a los diferentes países, ¿no? ¿Cómo han visto eso o qué mensaje le tienen a estas iniciativas de BIM que se han estado gestando? Bueno, o sea, para nosotros es un orgullo, obviamente, de que otros países estén tomando el nombre. Hay que acordarse que el Plan BIM como nombre nace en Chile por una decisión bastante discutida internamente, que el 2015. Internamente el nombre no se quería que se llamara Plan BIM, pero logró posicionarse. Ya tenemos el Plan BIM Francia, el Le Plan BIM, ¿no es cierto?, que salió el año pasado. También tenemos el Plan BIM Perú, que es muy bueno para nosotros estar trabajando también con ellos. Estamos muy cercanos y hemos estado en varias conversaciones para poder trabajar en conjunto. Más que nada, más que un tips o poder darles como un consejo, yo creo que lo más importante es que las instituciones del Estado que quieran implementar BIM, lo más importante es que puedan crear una iniciativa o una organización, así como lo está haciendo Perú, como lo ha estado haciendo también Argentina, Brasil, que han estado trabajando muy fuerte con ellos, pero lo más importante es que puedan tener un equipo de dedicación a eso. Hoy día, uno de los temas que hemos podido ver dentro de la zona, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, es que están seleccionando, están creando equipos de personas con dedicación de medio tiempo o con tareas complementarias, que la verdad es muy difícil. A nosotros hoy día, acá en Chile, a mí personalmente, yo trabajaba en el sector privado, postulé a este cargo y yo tengo una dedicación completa, trabajo 100%, me pagan para leer todos los documentos de BIM que salen, estudiar constantemente, estar sumergido dentro del BIM todo el día. Y eso realmente marca la diferencia. Yo creo que gran parte de los avances y del trabajo que hemos podido desarrollar es porque hay un equipo dedicado 100% a trabajar con BIM y a estudiar sobre el tema. Y lo otro es no copiar por copiar, sino que entender. Y para entender tienes que tener el tiempo, porque si no, de verdad es muy, 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 muy difícil. Si tú estás en una tarea y esto es una tarea anexa a tu contrato, va a ser muy difícil lograr avances sustantivos y puede generar contracciones bastante fuertes en la industria. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que intentar replicar, si es más allá del tema del nombre, ¿no es cierto?, es poder replicar la estructura que tenemos hoy día como Plan BIM, que una es: no pertenecemos a un ministerio que construya, que ejecute, no pertenecemos ni al Ministerio de Obras Públicas ni al Ministerio de Vivienda, lo cual nos hace transversales. Y lo segundo tiene que ver con tener un equipo de dedicación exclusiva, donde también es interdisciplinario. Yo soy arquitecto, tenemos ingenieros, hay distintas carreras ligadas, gente especialista en procesos. Esto no requiere solamente personas de la construcción, y eso es sumamente importante. Si no, puede quedar muy sesgado y la verdad es que es una tarea bastante grande, entonces se necesita una dedicación exclusiva. Entonces, multitasking creo que no, bueno, pues, quienes trabajamos y hacemos tantas cosas a la vez, sabemos que a veces puede ser un poquito complicado. Y es muy, muy interesante lo que dices, ¿no? De que no forma parte de una organización que construye. Eso creo que es un factor que realmente puede dar esa perspectiva, ¿no? De que no ver todo siempre con los ojos de quien desarrolla proyectos, sino con otra visión, ¿no? Pues bueno, ya digamos, como conclusión de este espacio que nos has tenido el placer de acompañarnos, ¿nos podrías decir qué planes o qué noticias son las próximas? Ya nos has dicho algunas cosas, pero Sí. pues alguna sorpresilla que tenga por ahí Plan BIM para el futuro próximo. Bueno, para hacer un poco el resumen, tenemos el estándar en inglés que ya fue lanzado, el estándar en portugués que se va a lanzar prontamente. Vamos a lanzar este e-learning que nos va a permitir poder llegar a muchos lados, ¿no es cierto?, con la información. Estamos trabajando también, vamos a renovar y vamos a iniciar prontamente la renovación de nuestra página web, que va a ser mucho más
inclusiva, vamos a tener muchas más secciones, gran parte de los números que estamos recopilando también dentro de los pilotos que estamos desarrollando con las instituciones públicas y parte de los resultados también que vamos recopilando de la matriz de implementación. Vamos a tener un pequeño dashboard dentro de la página web donde vamos a estar mostrando números. Así que vamos a estar constantemente desarrollando una gran cantidad de documentación e información, además de estos adendum al estándar, que esperamos poder publicarlos lo antes posible, que van a mostrar de qué manera hacer estas tipologías de proyectos, estos ejemplos. Lo que más estamos haciendo son videos, vamos a publicar también una serie de videos, creo que van a salir unos 4 o 5 videos que vamos a realizar, que van a complementar aún más el estándar, y esperamos ya el próximo año poder tener datos duros de cómo han estado resultando o cómo van a resultar los pilotajes, los testeos que vamos a hacer a la solicitud de información. Ya desarrollamos la metodología de indicadores, generamos una serie de línea base de indicadores de KPI que están muy ligados a BIM, que tampoco existían muchos. Eso también es parte de las brechas que nos hemos encontrado también en la industria. No existen muchos indicadores con respecto a BIM, así que también ahí vamos a tener algunas sorpresas el próximo año presentando estos indicadores y cómo se ligan esos indicadores a los usos BIM para dejarlos disponibles a través de nuestra página web lo antes posible. Y bueno, pues no me queda más que haber agradecido a Sebastián Manríquez, coordinador de instituciones públicas de Plan BIM, por haber aceptado la invitación a participar de este espacio, que las puertas siempre están abiertas para ustedes, y seguimos muy de cerca todo lo que están llevando a cabo. Desde aquí nuestra admiración pues para toda esta labor que hacen, ¿no? Muchas gracias a ti, Miguel, por esta invitación. Llevamos bastante tiempo conversando para poder hacer este podcast, así que te agradezco la paciencia, y cuando quieran, por supuesto, volvemos a conversar y les dejaré enviados los links de toda la información que hemos estado sacando. Síganos, por supuesto, en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que sean parte de ese canal. Estamos siempre publicando información, y que nos sigan en todas las redes sociales, LinkedIn, Twitter y por Facebook, que siempre estamos sacando información. Excelente, sí, así es. Les vamos a compartir pues todos esos links para que tengan acceso a la información, y la invitación a que lo sigan en todos los medios donde están disponibles. Y bueno, pues como ya finalizando, como siempre, invitándolos a que formen parte de esta travesía y que vivamos juntos la transformación digital de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Vivamos bien. Hasta luego y hasta el próximo episodio. Hasta luego.